¿No sabes por qué no vendes en tu tienda de e-commerce en Shopify? Acá te voy a dar 10 pasos que puedes tener presente a la hora de vender. Bueno, siendo así, les voy a explicar cuál es el proceso y acá yo les pinté un poco todo lo que vamos a ver. Me perdonarán un poquito los mamarrachos, pero lo importante es que entiendan el detrás. Entonces, ¿por qué nosotros no logramos vender generalmente en un e-commerce o lo demás? ¿Qué debemos tener en cuenta en el primer punto? Miren, las personas compran un producto o un servicio cuando nosotros les resolvemos un problema. Y eso es fundamental. Y muchas veces lo que nosotros tenemos como marca es que no entendemos o no identificamos cuáles son los problemas que yo le resuelvo al cliente. Y eso es fundamental para que la venta se pueda dar, porque nadie te va a comprar un producto por las características o nadie te va a comprar un producto específicamente por la garantía y lo demás. Las personas lo que quieren es una solución. ¿Por qué las personas cogen Uber? Las personas cogen Uber porque es que necesitan ir del punto A al punto B y no tienen el tiempo suficiente para irse caminando, o no les gusta coger transporte público, o no les gusta coger, o no les gusta mojarse, lo que sea, para tener en cuenta. Entonces, hay un problema que nosotros tenemos que solucionar y ustedes lo primero que tienen que encontrar es cuáles son esos problemas que yo resuelvo para mi cliente. El segundo punto que nosotros tenemos acá es entender cómo mi producto entra en ese gap. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo un problema y existe la solución, pues tu producto es el vínculo entre el problema y la solución. Tu producto es el que llena ese gap y nosotros, como los dueños de la marca y como los dueños del producto, nosotros tenemos que hacer que ese gap del cliente se vea que es muy grande si no logro tener, o sea, el problema es muy grande si no logro tener mi producto, y nosotros tenemos que encontrar y decir por qué ellos van a pasar de ese problema a esa solución lo más rápido posible y sin tanto esfuerzo. Cuando nosotros logramos cumplir esto y logramos mostrarle al cliente de esta manera, pues vamos a tener un win en el momento, en la manera en la que nosotros mercadeamos nuestra marca o mercadeamos nuestro producto como tal. Cuando nosotros ya entendemos cuáles son los productos, ya entendemos cómo es ese gap y cómo podemos pasar al cliente lo más smoothly posible, vamos al tercer punto, que es un error muy grande que nosotros vemos con las marcas que cometen, y es los estados del cliente. Hay 4 estados. El primer estado es no problem aware. No problem aware es no conozco que tengo el problema. El segundo es problem aware, es conozco que tengo el problema. El tercero es solution aware, yo conozco que hay una solución a ese problema que tengo. Y el 4 es product aware, es cómo yo ya entiendo que ese producto específicamente me soluciona el problema. ¿Y qué es lo que pasa? Vivimos en un mundo, en unas cosas que muchas veces cuando queremos salir a vender mis cosas no las vendemos porque es que ni siquiera he logrado hacerle saber a una persona que tiene un problema. Y hay que entender que hay diferentes tipos de problemas. Hay problemas que son más urgentes y hay problemas que son menos urgentes. Voy a decir algo, si yo voy y me quiebro una pata hoy, pues la urgencia en la que tengo que solucionarme el tema de la pata es ahí mismo porque no puedo el dolor. Pero hay otros problemas que de pronto no son tan importantes, digamos, sí, no sé, estoy ganando de a 1 kilo cada mes, pues de pronto no lo estoy viendo tan palpante y por tal motivo no soy tan consciente de mi problema. Sigo avanzando. Oiga, ¿qué tal que yo tenga una enfermedad dentro de mi cuerpo que no me ha presentado ningún síntoma ni nada? Pues obviamente el problema aware del problema no lo voy a sentir porque todavía no se ha vuelto notorio, entonces estoy no problem aware. Y eso es lo que uno tiene que hacer con el negocio y con sus marcas. Ustedes tienen que saber, oiga, mi producto qué tan de urgencia es y si mis clientes ya tienen el problema o me toca enseñarles el problema, porque si me toca enseñarles el problema, pues el posicionamiento y el cambio de las estrategias de mercado tienen que ir con eso. ¿Y cómo tienen que ir con eso? Desde crear el problem aware hasta desde pasarnos de no problem aware a problem aware, después de decirles cuál es la solución a ese problema y después decirle, oiga, nosotros le solucionamos a usted este problema de la mejor manera posible, lo más rápido posible, con menos esfuerzo, menos fricción, etc, 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 y por qué somos los mejores y cuáles son los beneficios y características que nos componen, nos hace diferente. Una vez nosotros pasamos en los estados, después, ¿qué tenemos que hacer? El cuarto punto, ¿qué es? Tenemos que hacer un listado de los problemas que mi marca resuelve. Ya entendí los estados, ahora vamos a hacer todos esos puntos puntos que mi marca o mi producto resuelve. Oiga, yo resuelvo problema 1, problema 2, problema 3, problema 4. Listo, perfecto, pero tengo que tener un listado porque eso es lo que yo tengo que salir a comunicar más adelante. El quinto punto, ¿qué es? Oiga, tengo que hacer un listado de los tipos de buyer persona que yo tenga. ¿A qué voy con eso? Hay diferentes personas que tienen diferentes problemas. Probablemente, no sé, digamos, hablemos de sobrepeso. Digamos que hay una persona que tiene sobrepeso
que es un problema de todas las edades, pero probablemente un niño de 15 años, el problema de sobrepeso puede ser diferente, no sé, puede ser un tema más de autoestima, en ese sentido más de que se sienta mal o que le duelan las articulaciones, pero si uno ya con una persona un poquito mayor, de unos 50 años que tiene sobrepeso, pues probablemente está teniendo problemas de dolores de espalda, de dolores de rodillas, de muchas otras cosas que de pronto lo tiene por la vejez. Y si cogemos a una persona a un poquito, mucho, sí, un poco mayor o ya mayor de 90 años, de 80 años, pues probablemente la obesidad tiene en un punto de que ni siquiera se puede mover de la casa y de pronto que ese impedimento hasta de moverse de la casa ni siquiera le permite ver a sus seres queridos. Pero son ejemplos, pero lo importante es entender cuáles son los problemas que yo tengo, una lista, y después cómo esos problemas van dependiendo de cada buyer. ¿Por qué? Porque es que cada buyer es diferente frente a ese tweak del problema que nosotros tenemos. El sexto punto, ¿qué hago con esto? Entonces ya después yo paso a hacer contenido digital. Y en el contenido digital, ¿yo qué tengo que hacer en la lista? Oiga, ¿cuál es el problema que nosotros resolvemos? O sea, tenemos que hacerle el problema al cliente, saber cuál es el problema que tiene. ¿Qué pasa si continúa con ese problema? O sea, ¿qué pasa si yo, digamos, tengo 15 años y sufro de obesidad y sigo siendo obeso? ¿Qué puede pasar? Después de que puede pasar y lo que le puede suceder a la persona es, le tengo que mostrar la solución de lo que puede, de ese problema más grande que va a tener adelante y cuál es el producto o servicio. Después, cuando yo creo contenido sobre todos estos puntos o todos estos ángulos, pues empiezo a hablar de los otros puntos. ¿Y cuáles son los otros puntos que nosotros tenemos? Hablamos ya sobre los beneficios puntuales, hablamos sobre las características que tiene el producto, hablamos sobre las garantías, hablamos sobre los testimonios que tenemos, hablamos sobre los descuentos o las ofertas o los bundles comerciales, pero lo más importante de crear contenido es esto. Entonces yo entiendo que la manera en la que tengo que vender es a través de hacer todo lo que vimos atrás, desde problema a solución, cómo llenamos el gap, si mi marca está en problem aware, no problem aware, bueno, en fin, sucesivamente, hacer el listado, conocer al buyer y ya después de eso, oiga, ya sabemos, creemos contenido frente a esto. Y ojo, el contenido muchas veces las marcas quieren vender todo, solucionar todos los problemas. Muchas de las marcas más grandes del mundo solo solucionan un problema. Entonces, el mundo no es quiero solucionar el problema a todo el mundo. El problema es quiero solucionar un problema y quiero ser el mejor solucionando ese problema en específico y voy a mercadear de la mejor manera ese problema en específico para ser el número uno. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Tenemos una estructura de contenido y vamos al séptimo paso. ¿El séptimo paso qué es? Es ese contenido, esa estructura de contenido con ese ángulo, con ese problema, con ese buyer persona. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Por 1000 veces. Y eso es algo que nosotros, o que a las marcas caen mucho en cuenta, que es, listo, ya encontré el video, digamos que ya van a este punto, ya encontraron el guión y se quedan con eso y lo dejan mercadeando o lo dejan corriendo 6 meses, un año completo. Pero no, si yo quiero realmente escalar esto, yo tengo que hacer ese mismo ángulo y ese mismo problema de 1000 maneras diferentes. Tengo que cambiar las personas, tengo que cambiar el ángulo, tengo que cambiar las ubicaciones, tengo que cambiar la situación en la que se ve el video, independientemente que sea una persona. ¿Por qué? Porque es que al final de cuentas poner diferentes situaciones, poner diferentes ubicaciones, poner diferentes personas permiten que otras personas se empaticen mucho más, mucho mejor con ellos. Sigo hablando con el ejemplo de un niño que tenga un problema de obesidad de 15 años. No es lo mismo que el video lo vea una niña frente a una niña que le está hablando, o un niño contra un niño que le está hablando, o un papá a un niño. Es diferente la empatía que puede tener. ¿Por qué? Porque somos humanos y yo hay veces siento más empatía con una persona que otra. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener la variedad de contenido diferente dentro de la marca. Sigo avanzando con el siguiente punto. El octavo punto, ¿qué es? Oiga, ya tenemos ese contenido por muchas veces. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo en varios formatos? ¿Cuáles son los formatos que tenemos? Tenemos formato en video, tenemos formato en audio, tenemos formato en imagen y tenemos formato en texto. Venga, ¿cómo puedo hacer cada una de estas cosas en estos tipos de formato? Listo. Que no tengo los recursos para hacer todo. Bueno, entonces me voy a enfocar a hacer uno, pero me voy a enfocar a hacer uno muy bien. Oiga, Carlos, Chen, ¿cuál es lo que usted me aconseja? El consejo número 1 es empiece a hacer contenido en video. Eso es donde usted tiene que enfocarse. ¿Por qué? Porque es el formato que mejor le permite a uno entender un producto, un problema, una solución, bueno, n cantidad de cosas. Sigo avanzando un poco con el listado. El noveno punto, ¿qué tengo que hacer? Una vez entiendo todos esos contenidos, ¿cómo distribuyo el contenido? Yo distribuyo mi contenido en digital específicamente, que nosotros nos enfocamos acá, a través de anuncios, a través de mi email marketing, a través de mi página web,
en mi página web de un blog, en mi página web de una página de producto, en mi página web de un home, etc. En mis redes sociales, llámese Instagram, llámese TikTok, llámese Facebook, con influenciadores, puede ser WhatsApp, pero ya empiezo yo a distribuir eso. Y el 10º punto es cómo yo soy frecuente con esto a través del tiempo. Oiga, ¿lo hago 2 meses o lo hago 1 año, 2 años, 3 años, 10 años? Porque al final de cuentas la frecuencia y la repetidera de la repetidera de la repetidera de la repetidera es que a las personas se le cala en la cabeza, y esa vez que se les cala en la cabeza empiezan a reconocer tu marca y empiezan a saber las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos de ustedes que no logran vender? Que es que ni siquiera se ponen a sentar cuál es el problema, y después de que se ponen a sentar cuál es el problema no saben su cliente en qué fase está. Después de eso no saben cuántos tipos de problemas con el mismo ángulo lo pueden solucionar, no saben el tipo de buyer persona. Después van y crean un contenido, y generalmente el contenido que vemos bastante cuando nos llegamos a hacer auditorías es una imagen o una pieza gráfica o un carrusel que no permite explicar todos estos puntos, y por ende sucesivamente no logran seguir en esta escalera de los 10 pasos. Entonces, si usted está empezando lo demás, ¿qué lo incentivo? Haga estos 10 pasos con su negocio, y los 10 pasos, lo más importante que tiene que usted sentar son estos primeros 6 pasos. Problema, solución, cómo llenamos ese gap, cuál es la escalera, cómo vamos a pasar al cliente en la escalera, vamos a hacer un listado, cuál es el guión que nosotros tenemos con los diferentes ángulos y diferentes buyer persona, y acá en el 7º punto es cómo vamos a hacer eso 1000 veces. Y eso es la palabra, cómo nosotros vamos a hacer 1000 veces. Una vez nosotros logramos hacer esto, pues al final de cuentas quedamos con la ecuación de la ganancia del dinero. Y la ecuación de la ganancia del dinero, ¿qué es? Goodwill más oferta por frecuencia igual ganancia. Goodwill, mi posicionamiento de marca en el mercado a través del tiempo y de mi zona. La oferta al final de cuentas, yo no hablo necesariamente de un descuento, una oferta, pero una oferta puede ser la propuesta de valor que tiene mi marca frente a ese problema que yo resuelvo. La frecuencia es cuántas veces las personas me están viendo y por cuánto tiempo me están viendo, y al final de cuentas eso es ganancia. Y obviamente sí, es una bomba de tiempo y es una bomba de esfuerzo y de trabajo. Siendo así, si ustedes necesitan ayuda con esto y quieren que nosotros los ayudemos a organizar toda la estrategia de contenido de e-commerce, de venta y lo demás, no duden en contactarnos, que los podemos ayudar en todo esto. Adicionalmente, si les gusta este tipo de contenido, los invito a que compartan la publicación, la guardan y nos sigan. Nos vemos en otro video. Chao pues.